por nosotros beneficiarnos, no, vamos a seguir de esta manera. Nosotros somos muy respetuosos, pero sí exigentes. Entonces vamos a seguir exigiendo. ¿Qué queremos, compañeros? Así es, queremos una vivienda digna y aquí vamos a estar, si es posible, mes con mes, hasta que nos llegue la Navidad, pero vamos a seguir pidiendo una vivienda digna. No es posible en otros estados como son Puebla, Morelos, todos los municipios más grandes que este municipio tengan ya su vivienda digna, tengan sus programas, tengan sus calles pavimentadas, tienen todos los programas de aprovechamiento y nosotros aquí estamos padeciendo de esos programas. Por eso venimos hoy de forma pacífica a pedir que se nos tome en cuenta nada más, que seamos tomados en cuenta y que seamos escuchados. Eso es lo que queremos. Por eso decimos nuevamente, ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Zapata vive, vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue! Aquí seguimos y vamos a esperar. Ya se comunicó el señor Saúl con nosotros y le vamos a hacer nuevamente entrega del oficio. Ellos son los ojos del gobierno del estado, son sus oídos, son sus brazos, son sus manos, y entonces nosotros como ciudadanos se los vamos a entregar al señor para que sea enviado a donde tenga que enviarse, y esperamos una respuesta, quizás no de ellos, pero de las dependencias a quien van encausados los oficios. Y de todos modos y de todas maneras nosotros vamos a seguir, ya lo dije hace un momento, hasta que nos llegue la Navidad, mes por mes. Vamos a seguir haciendo este tipo de manifestaciones de forma pacífica y de forma organizada. Vamos a hacer la entrega del oficio al señor, no sin antes de dar nuestro grito de batalla. A ver, ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Zapata vive, vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! En este momento voy a hacer entrega del oficio. Lo que pasa es que queremos un trato así de ahora. Mira, yo estoy hablando de eso que está allá y ahorita me dicen dejar la reunión, la que se hizo. No sé si vaya a venir aquí. No, pasé la pista. Ya, mi amor, ya. Aquí estoy, aquí. Sí, mi vida. Ya, mi amor, aquí estoy. Dame la mano. Que regional de presidente del y me dice, pero si tuviste Ya lo
ya, no pasa nada. Señor, buenos días. Buenos días. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Miren, el día 30 del mes pasado, el dirigente, el compañero Carlos, nos trajo un escrito donde nos pedían exactamente lo que nos están manifestando aquí. Nosotros, como oficina de enlace de la Secretaría de Gobierno, le dimos un trámite correspondiente. Por desgracia, para muchos trámites, caemos en un periodo de vacaciones. Las vacaciones terminan ahora el día 3 de agosto para los empleados del Estado. Nada más le comentaba yo a Carlos que la solicitud de audiencia está solicitada, está pedida, todavía no se contesta. Le mencionaba también que es posible que le vayan a pedir a él que suba una comisión de ustedes, y la otra que también se nos barrió, a los dos hubo falta de comunicación entre Carlos y el señor, porque aquí estuvo en la región el doctor Jorge Carvalho, que es el programa de productor. No coincidimos, no lo pudimos abordar, pero ahí pudiéramos haber adelantado algo, pero el hubiera no existe. Vamos a darle para adelante, tomando en consideración la forma de que Carlos, y vamos a dar trámite a él. Yo les agradezco que vengan como siempre, de manera ordenada, de manera respetuosa, y así serán tratados siempre. Estamos al servicio, señor. Les agradezco. Cualquier cosa con él,